La palabra de Dios pura y enseñada con palabras claras y entendibles produce tristeza para salvación. O sea, la palabra de Dios nos desnuda hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hace ver cuán infeliz y miserable, pobres, ciegos y desnudos somos delante de Dios. Podemos ver cómo nuestro orgullo, mi yo, se desvanece, se derrumba dentro de mí. Yo que pensaba que era autosuficiente y me voy dando cuenta de que no tengo nada. Eso es lo que produce la palabra de Dios pura y sin ser adulterada. Cuando Dios mandaba a sus mensajeros, a sus profetas, las personas cuando lo recibían. El mismo papá de David cuando fue Samuel, ¿qué fue lo que le dijo primero? Que como dice, se asustó, que vienes en son de paso, hay un problema, ¿no? Porque él sabía que cuando él venía era porque traía palabra de Dios. No lo tomaban como un juego. Por eso cuando la palabra de Dios se predica, cosas suceden en la vida de cada uno de ustedes. Cuando se predica solamente el Evangelio, sin desviarme del tema, sin desviarme de la Biblia, cosas tienen que pasar en tu vida. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Y esto es algo que hoy en día no se predica esto, pues, o sea, hablan parte de la palabra de Dios y se olvidan de la palabra de Dios. Empiezan a meter opiniones propias, anécdotas de sus vidas, empiezan a mezclar historias, a meter cosas que no van acompañadas con la palabra de Dios. No digo que no se hable de algo, de una experiencia, pero tiene que ir al ritmo, al lado de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios pura del Evangelio, dice el apóstol Pablo, pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. Es lo que decía el apóstol Pablo. Es el poder que Dios usa para salvar a todos los que en Él creen. La palabra de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas. Se predica las buenas nuevas. Es el poder que Dios usa para que tu vida se incomode, para que te dé tristeza para salvación, o para que te enfades, te dé ira y te vayas. Es lo que provocó las palabras de nuestro Señor Jesús cuando estuvo aquí. Los fariseos, los saduceos, por eso lo odiaban. Sintieron envidia, porque hablaba de una manera que ellos no hablaban. Sus mismos discípulos de ellos mismos decían, este hombre habla de una manera que ni ustedes, siendo maestros de la ley, hablan así. Quedaban sorprendidos. Cuando una persona habla de parte de Dios, cosas suceden en las vidas de los oyentes, ya sea para arrepentimiento o para juicio. Eso. ¿Qué predicó Pedro? ¿Qué es lo que estuvo hablando Pedro ahí? Cuando fue encarcelado, cuando el ángel los libera y después los encuentran predicando en el templo, los vuelven a traer ante el concilio. ¿Qué hace Pedro y los apóstoles? Predicar el Evangelio solamente. ¿Se dan cuenta que no hay necesidad de mezclar la sabiduría del hombre cuando se predica la palabra de Dios? Porque tu sabiduría, tus historias, tus anécdotas, lo que tú piensas, lo que tú crees, eso no va a transformar vidas. Tal vez puedan divertir, puedan entretener a las personas, puedas echarte un chiste, pero eso no va a cambiar, no va a transformar a nadie. Solamente va a causar que se haga un circo en tu iglesia.
a la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en la epístola de Tito 2:1. Pero en cuanto a ti enseña, o sea, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Solamente, Tito. En cuanto a ti enseña, o sea, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, no lo que está de acuerdo a tus opiniones o lo que tú crees o lo que tú piensas. La palabra de Dios es la única que puede transformar vidas. Debemos devolvernos a la predicación pura del Evangelio y dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo de convencer al mundo de pecado. Dice en San Juan, capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién va a convencer? ¿Tú o yo? Me pregunto, o les pregunto. ¿Quién nos va a convencer a la gente? El Espíritu Santo, ¿no? Su palabra, no la nuestra. Más les pregunto, ¿acaso tus anécdotas, tus historias van a transformar las vidas de las personas? Claro que no. Es la palabra de Dios pura, genuina.